¿Qué tal amigos? Estoy aquí de regreso, soy el doctor Darío. En este caso, ya tenía mucho tiempo que no subía contenido al canal, en verdad tenía mucho tiempo. Esto pues obviamente los que estudian estas materias o estas áreas de la salud pues saben que son bastante demandantes y a veces no es posible poder seguir subiendo contenido de manera tan rutinaria. Sin embargo, después de tantos años de ausencia, pues ya preparé un nuevo material y a partir de ese video estaré subiendo con base obviamente también a lo que ustedes comenten que requieren un poco o mucho más de material para que este canal comience a ser un poco más regular, ¿sale? Entonces, bueno, el día de hoy, esta nueva etapa, digamos, la vamos a comenzar con este tema bastante importante que es la bronquiolitis, una afección del sistema respiratorio muy, muy común en lo que es la pediatría y que sin embargo tienes que saber, ¿sí? Te lo van a preguntar en los ciclos básicos, por supuesto que te lo van a preguntar. Oye, doctor, me lo van a preguntar en ciclos clínicos, lo vas a ver cuando rotes ahí por pediatría. Oye, doctor, lo voy a ver como interno. Amigo, por supuesto que como interno vas a estar viendo bronquiolitis cuando estés en tus guardias de pediatría. Hey, ¿en el servicio me va a funcionar? Por supuesto que te va a funcionar. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito más este tema. Lo vamos a ver muy rápidamente. Obviamente no vamos a ahondar mucho en cuanto a esto porque ustedes tienen que estudiar aparte de esto. Recuerden que estos videos no sustituyen el estudio en casa, ¿sale? Muy bien. Pues, ¿qué es la bronquiolitis, no? Es la principal pregunta que tenemos que definir para poder continuar con este tema. Bueno, pues hay varias definiciones. Sin embargo, la que me pareció un poquito más adecuada es la que plasmo en esta primera diapositiva. Es una infección, es una enfermedad infecciosa característica o limitada a la vía respiratoria baja. Esto genera una inflamación y esta infección está causada por agentes virales. Todas estas cuestiones, tanto la infección como la inflamación, y también el hecho de que sea en los bronquiolos, una vía aérea muy, muy pequeña, genera una disminución de la luz de este sitio. Esto va a generar una obstrucción y una dificultad para el paso del aire. Entonces, más adelante vamos a ver qué repercusiones tienen este tipo de situaciones. También puede ser definida o se puede complementar la definición anterior como el primer episodio de sibilancias de un niño menor de 2 años. ¿Por qué pongo en negro esta parte que dice niño menor de 2 años? Es importante que sepan que esta patología es exclusiva de esta edad. Niños de 2 años para abajo. ¿Sale? Me tocó ver muchos diagnósticos ahí en las entregas de guardia o en situaciones similares en las cuales ponían niños con bronquiolitis de 4 años, de 3, 5, 6. Bueno, eso es imposible. Eso ya entraría en otro tipo de clasificación. Entonces, la bronquiolitis, recuérdenlo, es menores de 2 años. ¿Correcto? La epidemiología, ya sé que esto es algo medio aburrido, pero es importante que lo veamos, ¿sí? Aproximadamente el 2 o el 3% de los niños con una primoinfección del virus sincitial respiratorio en los primeros 12 meses de vida requieren una hospitalización, ¿sí? Y de ese porcentaje, el 2 a 6% requiere ingreso a cuidados intensivos. ¿Esto qué quiere decir? Que es una infección relativamente frecuente y que aparte de eso no es tan grande la cantidad, pero no es tampoco despreciable el porcentaje de pacientes que requieren un cuidado más intenso, como lo dice el nombre, que de cuidados intensivos. La mortalidad como tal es baja, es un padecimiento que llega a autolimitarse o que con la vigilancia adecuada y el diagnóstico oportuno no se llega a complicaciones. Sin embargo, puede llegar a requerirse otro tipo de situaciones como ventilaciones mecánicas, como lo comentábamos anteriormente, cuidados intensivos. En los países de primer mundo y en algunos de segundo mundo, pues también se tiene acceso un poco más fácil a este tipo de mecanismos o este tipo de tratamientos o terapéutica y pues esto eleva la sobrevida de los pacientes con este tipo de padecimientos. Entonces digamos que es una mortalidad baja. Sin embargo, la frecuencia es muy alta, es decir, esta bibliografía en México no hay como tal
una cifra o un estudio que hable de esto. Esto es una bibliografía española, este párrafo en específico, en el cual menciona que 66.000 a 200.000 de los niños fallecen debido a este padecimiento por su elevada frecuencia. Esto quiere decir que es una de las principales causas de defunción en los pacientes menores de 1 año o de 2 años. Entonces es muy, muy importante que lo tomamos en cuenta. Por lo general, la bronquiolitis, su máximo pico es entre los 3 y los 6 meses, ¿sale? Entonces, en estas edades son cuando los pequeños van a presentar estos datos clínicos que veremos más adelante. Y después de los 12 meses ya es un poco raro, llega a suceder por supuesto. Lo bueno de esto es que los niños mayores de 12 meses tienen menor tasa de complicaciones, ¿correcto? Bueno, ¿cuál es la etiología? La diapositiva anterior les di un pequeño spoiler, digamos, en el cual yo ya mencionaba sobre el virus sincitial respiratorio, ¿sale? El virus sincitial respiratorio es el principal agente etiológico. Dependiendo de la bibliografía que tú consultes, vas a encontrar que puede ser o puede representar hasta el 85% de las infecciones. En otras pueden mencionar que puede ser del 70 al 80 o en otras incluso lo manejan hasta el 90%. Dejémoslo en una media en la cual el 80-85% de los casos documentados, claro está, son debidos a este virus. Es por eso que le pusimos una estrellita dorada ahí si alcanzan a observar. ¿Por qué? Porque se lleva la medalla de oro, casi se lleva todas las infecciones. ¿Cuáles son las otras posibles agentes etiológicos? Bueno, el metaneumovirus es el que tiene el segundo lugar de incidencia, seguido por el adenovirus, y de ahí en fuera, cualquiera de estos virus respiratorios que estoy poniendo yo en esta tabla puede generar este cuadro, ¿correcto? Entonces, es importante que los conozcamos, pero con fines académicos o con fines también prácticos, cuando te pregunten en el examen, porque lo van a hacer, por supuesto, cuál es el principal agente etiológico, tú ya sabrás decir que es el virus sincitial respiratorio, ¿correcto? Bueno, en este caso puse una pequeña familia y que es el inicio y puse un pequeño ahí moquiento y estornudando con un cuadro catarral ahí en la parte de abajo, que ese vendría siendo el final del esquema que vamos a presentar ahorita. Ahí está la familia con el copyright, pero me parece que fue la mejor imagen que pude haber conseguido para ilustrar esta situación. ¿Por qué pongo esta familia? Bueno, porque la principal fuente de contagio de los menores son las familias, es decir, el hermanito que anda afuera con sus amiguitos, que anda ahí en la escuela tal vez y que llega y besa al bebé, los papás que no se lavan las manos muy bien y que después traen un problemita ahí de vías respiratorias superiores, o la clásica tía Yoyis que llega ahí a apretarle los cachetes al bebecito y llenarlo de besos, ¿verdad? Pues eso es un factor de riesgo y algo que aumenta la posibilidad de contagio. En nosotros, las personas adultas, se presenta como un cuadro catarral, un cuadro de una rinofaringitis aguda que se autolimita en pocos días. Sin embargo, para el pequeño menor de 24 meses o 2 años, es algo que supone un riesgo un poco mayor. Y vamos a ver por qué. Bueno, seguido a la infección familiar, bueno, aquí tenemos obviamente al señor que está teniendo unos estornudos bastante intensos y que afortunadamente tiene ahí un mayordomo que le esté este, quitando los mocos, le ha de haber pagado bastante bien. Esta es la principal forma de contagio, ¿no? Las gotitas de flush, las gotitas o toda aquella secreción que tenga contacto con la vía respiratoria superior, que es en el sitio donde se anida el virus sincitial respiratorio de forma inicial. Después este señor o cualquier persona que tenga unos estornudos así de fuertes van a sacar esas partículas virales, las cuales pues ya le echaron el ojo a este bebecito Gerber, muy bonito con sus ojitos, ¿verdad? Ahí bastante rubicundo, bien, bien lindo. Sin embargo, pues ya lo vieron y van a migrar hacia la zona de la rinofaringe, rinofaringe,
¿sale? En esta parte del epitelio respiratorio superior se va a generar una pequeña o una gran replicación. Entonces aquí comienzan estos viriones, estos virus a generar la replicación para posteriormente continuar el avance a la vía respiratoria inferior, que es el sitio en el cual nos van a empezar a dar problemas. También es importante que tomemos en cuenta esto. En la rinofaringitis es donde inicia el proceso inflamatorio y el proceso patológico, porque esto es lo que nos va a traducir posteriormente en el cuadro clínico una de las principales manifestaciones, que es el cuadro catarral clásico, prodrómico. Y bueno, después, pues esto nos va a generar el cuadro de estornudos en el pequeño, ¿verdad? Y bueno, continuamos con la vía respiratoria baja. Esta es la mejor imagen que pude conseguir. Es una vía respiratoria bastante bien dibujadita, aunque un poquito madura, pero bueno, vamos a intentar o a imaginar que estos son los bronquiolos, ¿correcto? Entonces, este virus migra de la parte superior hasta la parte más inferior, no llegando a los alveolos. Es muy importante. Esta no es una patología como tal alveolar, ¿sí? Esto es limitado a la inflamación de los bronquiolos. Las manifestaciones clínicas están mediadas por la inmunidad del huésped y el efecto citopático del virus, ¿sí? El virus sincitial respiratorio, número uno, va a generar una respuesta inflamatoria a nivel del bronquiolo, ¿sí? Yo intenté ponerlo en números no porque esto suceda en ese orden específicamente, sino porque es una forma más fácil de ordenarlo y de tratar de aprenderlo. En segundo lugar, va a haber una diversa migración de células de la respuesta inmunológica, las cuales van a acudir al sitio en el cual se comienza a generar la infección y la lesión, obviamente. Entre estas células vamos a encontrar los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos alveolares, vamos a encontrar neutrófilos, vamos a encontrar linfocitos, por supuesto, los cuales van a generar liberación de citocinas múltiples como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y las muy conocidas prostaglandinas, las cuales tienen un efecto proinflamatorio y vasodilatador, lo cual va a generar un edema en la vía respiratoria inferior. Es por eso que todas estas citocinas y factores proinflamatorios van a generar un aumento del metabolismo de moco en las células caliciformes del epitelio respiratorio, por lo cual vamos a tener gran cantidad de moco y gran cantidad de edema. En el cuarto punto, ahí señalándolo con una flechita, pues esas partículas virales o ese virus como tal va a generar dentro de sus propiedades que tiene, va a poder generar necrosis del epitelio respiratorio. Recuerden que el epitelio respiratorio está compuesto por células glandulares productoras de moco y por las células pseudoestratificadas con cilios. Los cilios, recordemos que nos ayudan a sacar todas esas cositas que nos sirven dentro del tracto respiratorio y para sacar también y movilizar el moco. Entonces, si disminuimos o destruimos estas células, por supuesto que va a haber un aumento o una éstasis de moco, ¿correcto? Y bueno, posteriormente, como ya comentaba, va a haber una acumulación tanto de moco como de los detritus celulares y también el edema. Esto va a generar una obstrucción. La obstrucción puede ser tanto parcial, es decir, una pseudoobstrucción que aún permite el paso del aire, o una obstrucción completa. Cualquiera de las dos cosas tiene repercusiones a nivel clínico. El primero, que es una pseudoobstrucción, va a generar un efecto de válvula, como lo vamos a observar aquí. Tenemos el oxígeno, es, o intento que parezca un bronquiolo, y esas cosas cafés son los detritus y todo lo moco y resultado de la fisiopatología resultado citopático del virus. El oxígeno va a intentar pasar, lo va a lograr, sin embargo, en el momento en el cual se quiera regresar o se quiera sacar más bien el CO2, no se va a lograr por el efecto de válvula, es decir, va a entrar aire, pero no va a lograr salir. Esto va a provocar un atrapamiento aéreo que vamos a observar posteriormente en el cuadro clínico. Y bueno, los datos de obstrucción completa, pues eso obviamente generaría una atelectasia, que es parte de la fisiopatología de este padecimiento. Las manifestaciones clínicas, nos vamos rápidamente.
Lo más típico, lo más importante, es un lactante de la edad que ya comentamos, que tiene un cuadro catarral de 24 a 72 horas previas al inicio de la dificultad respiratoria. Posteriormente se inicia con tos seca o puede ser húmeda, sin embargo es más común que sea seca, y con dificultad respiratoria, la cual puede ser de grado variable dependiendo de el grado de obstrucción o el grado de severidad. Ujú. La febrícula es muy común y también la fiebre. Sin embargo, esta fiebre no debe de pasar de 39 grados. Según la guía de práctica clínica y algunas otras guías de manejo de este padecimiento, eh, el tener una fiebre más alta de esto nos hace pensar en algún otro tipo de padecimiento agregado. Esto quiere decir una neumonía tal vez. La irritabilidad, por supuesto, los bebés no pueden hablar, no pueden comunicarse. Si aún así nosotros los seres más grandes, ¿verdad? De edad, pues presentamos problemitas o nos ponemos enojones cuando nos enojamos, pues los bebés con mucha más razón. Y bueno, el rechazo a las tomas nos referimos a una leve intolerancia a la vía oral, no porque no puedan pasarlo, sino porque están irritables. Ujú. Y bueno, las sibilancias. En ocasiones las mamás llegan y comentan que acuden a la consulta porque escuchan al pequeño con un ronquido o un silbido en el pecho. Esto obviamente son sibilancias, ¿sí? Audibles a distancia. Esto no es muy común que suceda, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta en caso de que lo comente alguna de las mamás. Muy bien, a la exploración física vamos a observar datos de distrés respiratorio. ¿Cuáles son estos datos? Por supuesto podemos observar retracción gifoidea, tiraje intercostal, aleteo nasal. También podemos valorar la disociación toraco-abdominal o la retracción supraclavicular, disculpen. Vamos a ver un paciente taquipnéico, vamos a ver unos movimientos respiratorios aumentados en frecuencia. El pequeño puede estar cianótico si es una insuficiencia respiratoria moderada o grave. Vamos a ver un tórax con aumento de volumen. ¿Esto secundario a qué? Al atrapamiento aéreo, ¿sí? Y vamos a también tener disminución de los movimientos de amplexión y amplexación. A la auscultación es muy importante estos 3 o 4 datos. Ujú. La expiración alargada, una hipoventilación, es decir, el murmullo vesicular se va a auscultar disminuido o ausente en ciertos lugares o en ciertas áreas pulmonares. Las sibilancias, que son el dato que por sí solo definen este padecimiento, y los crepitantes finos. Ujú. Estos 4 pueden existir en conjunto o pueden estar, digamos, mezclados. Sin embargo, los datos que más se presentan son la hipoventilación y las sibilancias. Los crepitantes finos también llegan a ser bastante más frecuentes, pero vaya, los datos pivote en cualquier caso clínico de evaluación o en cualquier exploración de algún paciente son son estos los que nos van a dar, digamos, el diagnóstico. Aquí pues tenemos la escala de Silverman para que podamos observar cuáles son esos datos que comentábamos del distrés o de dificultad respiratoria. Ahí podemos observar un grado 0 hasta el grado 2, siendo el 0 algo mínimo y siendo el 2 un grado bastante intenso. Ujú. Entonces, bueno, aquí la dejo para que la puedan ver con más calmita. A lo mejor le pueden poner pausa y la observan poco a poco. La escala de Silverman como tal no nos va a dar un grado de severidad de la bronquiolitis per se. Sin embargo, nos puede dar o orientar qué tanta dificultad respiratoria puede tener el pequeño, ¿correcto? Si es leve, moderado o grave, bueno, ya sabremos más o menos qué tan intensa puede ser la infección y qué manejo médico se le tiene que dar. Y bueno, esta es la escala que se maneja a nivel de la guía de práctica clínica. Es la escala de Wood, en la cual evalúa 6 datos importantes, parámetros clínicos en los cuales vamos a tener las sibilancias a la auscultación, ya sea a distancia o más específicamente con el estetoscopio.
el tiraje, que es un dato de dificultad respiratoria manejada en la escala anterior. Yo de hecho utilizaría el tiraje o cualquiera de los otros datos para modificar esta escala. La frecuencia respiratoria, entre más dificultad respiratoria es más el grado de inflamación y de obstrucción y es muchísimo más alto el riesgo de una parada cardiorrespiratoria por agotamiento de los músculos, ¿correcto? Y la frecuencia cardíaca, que es un parámetro compensatorio de todo lo anteriormente mencionado. La entrada de aire, de igual manera, a la auscultación y la cianosis. Aquí tenemos 1, 2 y 3 puntos. Los pacientes que tienen 0 puntos en cualquiera de estos parámetros, pues obviamente no tienen algo de cuidado, ¿no? O más bien no tienen ningún problema. La crisis leve se define cuando se intercambian o se llegan a juntar 3 puntos, de 1 a 3 puntos con cualquiera de los datos clínicos mencionados. Una crisis moderada la vamos a catalogar entre los 4 y 7 puntos de cualquiera de estos parámetros clínicos y una crisis grave de 8 a 14 puntos. Se dice que el manejo intrahospitalario tiene que ser a partir de la crisis moderada, es decir, a partir de los 4 puntos hasta los 14 puntos o los máximos que se puedan juntar, pues se tiene que dar un manejo intrahospitalario. La crisis leve puede llevar un manejo en primer nivel de atención o en domicilio. Sin embargo, como experiencia o como recomendación, con los bebitos, a mí me gusta siempre ser lo más precavido posible y darles la atención más intensa posible, aunque sean cosas muy leves, ¿sale? Entonces yo las crisis leves prefiero tenerlas en observación y si es posible, inclusive tenerlas en vigilancia, no se pierde nada. Es más importante la vida del pequeño que cualquier otra cosa. El diagnóstico, junto con otras patologías, pero es de las principales en las cuales el diagnóstico va a ser 100% clínico. ¿Con base a qué? A la historia clínica, a la anamnesis y a la exploración física. No es necesario tomar laboratorios de rutina como la biometría, como la química sanguínea. Los leucocitos no nos van a dar ningún dato en específico. La química sanguínea tampoco. Inclusive el PCR o reactantes de fase aguda no se van a ver elevados de manera significativa o aunque se vieran, no tienen una correlación, digamos, diagnóstica. Ajá. Y la radiografía se va a utilizar solo en casos de duda diagnóstica. Es decir, cuando nosotros creemos que es una bronquiolitis, pero como que se escucha ese pulmón con algún otro tipo de padecimiento, como que nos puede llegar a sonar en que pudiera estar sobreinfectado y tener también una neumonía, vaya, cualquiera de los diagnósticos diferenciales que nos generen duda, entonces vamos a pedir una placa de tórax, mientras no está recomendado de manera rutinaria según las guías de práctica clínica y las guías internacionales. Sin embargo, es importante porque te lo van a preguntar en cualquiera de los grados que ya te comente. Más que nada en el internado te van a preguntar muchísimo acerca de esto y cuáles son los datos que nosotros podemos apreciar en la radiografía de tórax. Bueno, muy importante. El aumento de los espacios intercostales es muy común o es un dato de hiperinsuflación. Entonces, por lo general, nosotros vamos a tener 7 espacios intercostales. Vamos a contar los espacios intercostales de este pacientito que tiene el diagnóstico de bronquiolitis. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 espacios intercostales. Es decir, se agrega uno más. Hay pacientitos que tienen todavía más atrapamiento aéreo. Otro dato de atrapamiento aéreo es el abatimiento de los semidiafragmas. Estas son las cúpulas diafragmáticas. Cualquiera de estas dos no se tiene que ver de esta manera en un tórax normal. Estas se ven abatidas, es decir, hacia abajo. ¿Por qué? Porque el pulmón está expandido por ese aumento de aire que tiene dentro del alveolo y esto genera un empuje, vamos a decirlo de manera coloquial, de las cúpulas diafragmáticas y esto se traduce como abatimiento de los semidiafragmas. Vamos a ver hiperinsuflación. Si ustedes se dan cuenta, hay una mayor radiolucidez
en ambos pulmones, un poco menos en este. ¿Por qué? Porque en este observamos infiltrados pulmonares, que pudieran llegar a observarse como una zona de condensación. Y aquí podemos observar claramente una banda de atelectasia. ¿Esto qué quiere decir? Que unos bronquiolos de por aquí se obstruyeron totalmente y generaron un colapso alveolar, lo cual se observa en esta banda de atelectasia. Datos radiográficos más importantes son estos. Sin embargo, existen muchos más. Yo te recomiendo que los leas más a profundidad, pero que tomes en cuenta estos que son los más importantes. El tratamiento, por último, que vamos a ver es bastante sencillo. En realidad es sintomático. ¿Esto qué quiere decir? Pues para los síntomas, como su nombre lo dice. Entonces vamos a tener el paracetamol a dosis obviamente pediátrica que va de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis. La podemos dar de 6 a 4, de 4 a 3 veces por día, cada 24 horas. Esto obviamente es para disminuir el dolor y en caso de que el bebecito llegara a tener fiebre. De lo contrario, no está indicado el uso de paracetamol, ¿sale? Solo en caso de fiebre. Y bueno, el tratamiento como tal de oro o el mejor tratamiento que manejan cualquier tipo de guía de práctica clínica son las micronebulizaciones. Estas pueden ser, en primer lugar, se menciona la solución salina hipertónica al 3%. Esta se ha visto que al micronebulizarla genera una disminución del tiempo de estancia intrahospitalaria de los pequeños con bronquiolitis de moderada a grave. Y en segundo lugar tenemos el salbutamol. Las guías de práctica clínica, la mexicana al menos menciona que el salbutamol no debe de utilizarse y que no tiene ninguna correlación en cuanto a la mejoría. Algunas otras guías mencionan lo mismo, sin embargo, algunos otros artículos comentan que el salbutamol tiene un efecto de restauración o de regeneración un poco más acelerada de los epitelios y de las células que tienen cilios en su porción apical. Esto, pues obviamente genera una mayor movilización de moco y una disminución de esa congestión bronquiolar. Entonces, vaya, las guías marcan la solución salina hipertónica, pero si no se cuenta con ella y solo contamos con salbutamol, o bueno, es de su agrado o de mayor agrado el salbutamol, lo pueden utilizar. Personalmente, en el hospital en el que estuve, utilizaban el salbutamol en conjunto con la solución salina hipertónica y los pacientes tenían una mejoría bastante notable. Y pongo aquí en signos de interrogación los esteroides porque no están indicados como tal de primera línea ni de primera elección. Los esteroides no están recomendados en el uso de este padecimiento. Sin embargo, sí se ha visto que tienen una pequeña, muy pequeña incidencia en el disminución del tiempo de estancia. Esto quiere decir que si los bebés duran 2 días con 6 horas, pues con el esteroide van a durar 2 días con 3 horas. Es decir, disminuyen muy poco o la mejoría es muy leve. Sin embargo, pues se han llegado a utilizar en datos de broncoespasmo muy severo, los bolos o más bien la metilprednisolona o algún otro esteroide con el cual se cuente. En cuanto al tratamiento es de los más sencillos, en realidad lo más indicado, lo más adecuado son las micronebulizaciones de la solución salina hipertónica. Y bueno, con esto damos por terminado este tema. Lo vimos muy, muy rápidamente con los datos más importantes, aunque parezca un tema fácil, es complicado en todos los aspectos. Y bueno, espero que les haya servido de ayuda. Recuerden que ustedes tienen que estudiar después de ver este video en su distinta bibliografía, porque este canal es otra manera de aprender, ¿correcto? Pero no sustituye ninguna clase o ningún libro. Entonces, si les gustó este video y este regreso del doctor Darío, pues déjenme sus comentarios aquí en la caja de comentarios, valga la redundancia. Dejen su like, compartan con sus compañeros médicos o estudiantes de medicina para que este video pues llegue a muchísimas más personas. Díganme qué temas quisieran que abordara en el siguiente video, que espero sea la siguiente semana o en estos días, ¿correcto? Estaré muy al pendiente de lo que ustedes digan. Les deseo un excelente día. Que estén muy bien.